Sufres al momento de maquillarte porque cuando llegas al área de las cejas no sabes de qué manera diseñarlas, o cuando te maquillas sientes que el diseño de tus cejas no es el apropiado para tu tipo de rostro. En este video te voy a compartir los puntos importantes que debes considerar al momento de diseñar tus cejas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi canal, tu canal. Soy Cecilia y en esta ocasión te presento la primera parte del tema acerca del diseño de cejas. Veremos los diferentes tipos de cejas y de qué manera nosotros podemos identificar la forma más adecuada para nuestro rostro. Como te comenté, esta es la primera parte acerca del diseño de cejas, así que te invito para que te suscribas, actives la campanita y no te pierdas ninguno de los siguientes videos, porque posteriormente te compartiré las siguientes partes acerca del diseño de cejas, en donde veremos los básicos para el diseño de cejas. Estaremos viendo también cómo diseñar unas cejas en párpado encapotado, cuando el ojo está hundido, las cejas totalmente rectas, cómo hacer un diseño paso a paso partiendo de cero, o sea, cuando no tenemos ceja completamente. Y también cómo podemos diseñar una ceja, cómo rellenarla cuando hay ceja con cicatriz o cualquier situación en las cejas. También estaremos viendo cómo podemos diseñar una ceja cuando no sabemos cómo hacerlo. También te compartiré cómo hacer un diseño de cejas cuando se nos dificulta diseñar nuestras cejas. Creo que a la mayoría de nosotros nos ha costado en algún momento el hacer el diseño de cejas. Creo que ahí es donde nos falla un poquito en algunas ocasiones o sentimos que no lo hacemos de la manera correcta. Actualmente están en tendencia las cejas orgánicas, las naturales y gruesas, aunque también varían mucho los diseños dependiendo del gusto de las personas. Sin embargo, es importante considerar algunos puntos claves para encontrar el estilo que mejor vaya con nuestro rostro. Recuerda que las cejas son un accesorio de belleza y al momento de maquillarnos nos ayuda a potenciar más la mirada y también nos ayuda a elevar los párpados y a rejuvenecer el rostro. Así que llevar las cejas perfectas en la actualidad se ha convertido en un complemento imprescindible para nuestro look. Así que sea cual sea el estilo, es importante llevar unas cejas bonitas, que sean arregladas, que se vean definidas, porque todo esto es sinónimo de belleza y de carácter. Vamos a comenzar por conocer los tipos de cejas más comunes que existen. En el área de maquillaje existen 14 formas básicas para realizar un diseño de cejas y cada uno de estos diseños se crean a partir de algunos puntos importantes. Son el tipo de ojo, la morfología de nuestro rostro y el tipo de delineado que utilicemos. En cuanto a las cejas gruesas, muy marcadas, las bidimensionales, muchas personas son expertas en diseñarlas y les quedan fantásticas, pero es importante considerar también que es un estilo que a no todos los rostros les favorece. ¿Cómo podemos encontrar el diseño de cejas que esté más apropiado para nuestro rostro? ¿Cuáles serían esas reglas básicas? Aquí te las voy a presentar. Número 1 sería considerar el ancho de nuestra frente, el espacio que hay entre las cejas y la raíz del cabello. El número 2 sería el espacio que hay en la sien. El número 3 a considerar sería el tamaño de la nariz, si es una nariz grande o nariz pequeña. El número 4 sería el párpado, si es un párpado encapotado, párpado caído, párpado elevado. Y como número 5 sería la forma del delineado, de qué manera vamos a delinear nuestros ojos. Ese es un punto clave al momento de elegir el diseño de nuestras cejas. Así que ya sabemos que un buen diseño de cejas depende de estos 5 factores importantes: el ancho de la frente, el espacio que hay en la sien, el tamaño de la nariz, el tipo de párpado que tenemos y el estilo de delineado que utilicemos. Hay personas que prefieren llevar sus cejas al natural, sin depilarlas, y hay quienes prefieren realizar un buen diseño. Sea cual sea el caso, sí es muy importante saber lucirlas, que las mantengamos peinadas y en su lugar. En cuanto a la ceja bidimensional, ceja muy gruesa, muy marcada, es un estilo hermosísimo, pero debemos considerar que no a todas las personas les favorece. No se recomienda, sobre todo cuando tenemos una frente o una dimensión de nariz y de sienes muy pequeñas.
Otro punto a considerar también, la forma de las cejas y la intensidad que deben llevar va de acuerdo al tipo de delineado, a la marcación que realicemos en la cuenca y en el perfil de crecimiento de las pestañas. Aquí podemos ver que es el mismo ojo, pero la intensidad de las cejas cambia de acuerdo al tipo de delineado. Ahora vamos a ver cómo debe ser la intensidad de las cejas dependiendo del tipo de delineado que realicemos. Las cejas pelo a pelo se usan cuando el delineado es totalmente ahumado. Una ceja intensa bidimensional muy marcada se hace cuando el delineado es artístico. Una ceja totalmente ahumada se realiza cuando el delineado está marcado en la línea de cuenca. Una ceja bidimensional suave se utiliza cuando tenemos un delineado suave. Una ceja extremadamente arqueada se usa cuando tenemos un delineado grueso. Una ceja totalmente perfilada se usa cuando tenemos un delineado con diseño. Recordemos que influye mucho la manera de maquillar nuestro ojo, así que dependiendo de la forma que se desarrolle el sombreado en nuestro ojo y el delineado es como se realizará el diseño de cejas. Generalmente, para mayor comodidad, siempre comenzamos por diseñar nuestra ceja y luego continuamos con el sombreado. Así, de esa manera, pues podemos delimitar hasta dónde vamos a aplicar el sombreado. Sin embargo, la forma correcta de hacer el perfecto diseño de cejas es comenzar por maquillar nuestro ojo, hacer el sombreado, hacer el diseño del delineado y terminar con las cejas. Recuerda que lo que dicta la estructura de las cejas es el sombreado y el delineado del ojo. Así que al momento de diseñar tus cejas, recuerda estos 5 puntos muy importantes. El diseño de tus cejas dependerá del ancho de la frente, del espacio de la sien, del tamaño de la nariz, del tipo de párpado que tengamos y también del estilo de delineado. ¿Qué te pareció esta información? ¿Verdad que es muy interesante? Pues esta fue la primera parte del tema de diseño de cejas, así que en los siguientes videos te estaré compartiendo cómo diseñar unas cejas en párpado hinchado o en párpado hundido, párpado encapotado, cómo diseñar unas cejas totalmente rectas, cómo hacer el diseño de cejas naturales y cómo diseñar unas cejas también partiendo de cero cuando no hay vello. Otro punto importante también que veremos es cómo maquillar unas cejas cuando tienen cicatriz o tiene alguna situación las cejas. Así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas los siguientes videos que te estaré compartiendo, porque ahí veremos muchísimo más acerca de lo que es el diseño de cejas. Realmente es un tema muy amplio y es muy importante que tengas toda esta información. Así que suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguno de los próximos videos.